Listo. Muy buenas tardes a todos y todas que nos están acompañando hoy ya en la quinta edición de Políticas en Línea, nuestra serie de entrevistas virtuales. Hoy vamos a abordar el impacto que tiene la pandemia tanto en el ámbito nacional, aquí en Costa Rica, como en el ámbito internacional. Y digamos que se puede decir que esta pandemia está agudizando problemas y crisis ya existentes, tanto en Costa Rica como en el ámbito internacional. Y pues ahí estamos viendo en este momento un reacomodo de poderes, como lo están diciendo algunos expertos, que se está reforzando por esta pandemia. Tenemos una tensión geopolítica entre Estados Unidos y China y pues se puede calificar como una rivalidad entre sistemas. Y en un momento que los Estados Unidos están como más enfocados hacia el interior, digamos por America First, por el combate contra la pandemia, por las elecciones presidenciales que se van a dar en este año, pues China pretende cubrir este vacío, este espacio que se está dando al nivel internacional, en, digamos, el orden internacional. En el mismo tiempo, pues justamente ayer, la canciller alemana, la doctora Angela Merkel, dijo en un evento que, dicho sea de paso, era de la CAS en Berlín, pues la canciller llamó a la Unión Europea de asumir más responsabilidad a nivel internacional y también de demostrar más solidaridad a nivel global. Y bueno, Alemania va a tener ahora la posibilidad la oportunidad de fomentar esto porque el 1 de julio Alemania va a asumir la presidencia de la Unión Europea. Pues tenemos, digamos, un panorama internacional bastante complejo que se está haciendo todavía más complejo y más complicado por la pandemia y los países que están promoviendo a un orden global basado en normas llaman a un esfuerzo extraordinario en las instituciones multilaterales. Ahora sería muy interesante también de ver cuál es el potencial, cuáles son las opciones que tienen en este momento las instituciones multilaterales. Bueno, sobre todo esto y creo que mucho más todavía, vamos a hablar con el experto en relaciones internacionales, el doctor Constantino Urkullu. Constantino es el director académico del Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo, admito que me cuesta decir, y después de haber leído algunos de sus artículos, estoy muy ansiosa de saber que él nos va a explicar sobre la geopolítica internacional, sobre las nuevas tendencias ante la pandemia y también cómo todo esto va a influir en Costa Rica y en toda la región. Pues como siempre, les deseo una muy entretenida tarde con Políticas en Línea. Y con esto me despido y le doy la palabra a nuestra moderadora, Lady Jackson. Gracias. Muchas gracias a nuestra representante, doña Evelyn Geiser, y tal y como ella adelantaba, hoy en esta quinta edición de Políticas en Línea vamos a estar conversando con el doctor Constantino Urkullu, precisamente hablando sobre varios temas de la geopolítica global, el multilateralismo, cómo ha estado funcionando en cuanto a la pandemia del COVID-19, entre otras características que hemos tenido presentes en el desarrollo de esta pandemia. Así que con toda la introducción que ya realizó doña Evelyn, le doy la más cordial bienvenida a don Constantino. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy agradecido.
Gracias, Constantino. Y entrando de una vez en materia con las preguntas que tenemos acá para hacer el desarrollo de esta entrevista, no sin antes queremos recordarle a las personas que nos están siguiendo que pueden dejarnos sus comentarios, pueden dejarnos sus consultas en esta transmisión de Facebook Live y con mucho gusto a los 15 minutos antes de las 5 de la tarde vamos a estar contestando esas preguntas y consultas para que las personas puedan plantearlas en estos momentos en los comentarios de esta transmisión. Así que iniciando, don Constantino, en términos generales, ¿cuáles cree usted que han sido como los principales efectos provocados por esta pandemia del COVID-19 en cuanto al tema de la geopolítica global contemporánea? Adelante. Bueno, mire, ya había tendencias muy importantes a la transformación de la geopolítica global. Yo diría que de las más importantes era el hecho de que el sistema internacional se estaba transformando profundamente. Estábamos pasando de una época de unipolaridad a una época de multipolaridad. Otros decían que estábamos pasando una época de G2, de bipolaridad nueva o de Guerra Fría. Ya eso se venía dando, sobre todo el síntoma más interesante eran las guerras comerciales entre los Estados Unidos y la República Popular China. Desde mi perspectiva, lo que el COVID vino a hacer fue acelerar muchas de esas tendencias que estaban presentes en el gran panorama o en el paisaje de la vida política internacional. Por ejemplo, el descontento con la globalización, y sobre todo lo que se ha dado en llamar el decoupling o la desglobalización o desconexión. Por ejemplo, la profunda interdependencia entre las economías de la República Popular China y los Estados Unidos, que estaban ya dadas ahí, interdependencia asimétrica, porque desde el punto de vista del comercio era favorable a la República Popular China, pero esas tendencias ya había una cierta insatisfacción con eso. El COVID, por ejemplo, en un punto específico, y lo podemos comentar con mayor desarrollo luego, la estimula. ¿En qué sentido? Bueno, volvimos a cerrar las fronteras. La Unión Europea, que de acuerdo con Schengen estaba abierta, cerró sus fronteras. Todos los países del mundo cerraron sus fronteras y el tradicional Estado de Westfalia de 1648 se vuelve a instaurar. El control de una autoridad política sobre un territorio determinado y el respeto de las fronteras. Cuando creíamos que las fronteras habían desaparecido, al ritmo de la globalización, de pronto nos encontramos que se vuelven a erigir, y no solo por el Me First de Trump y el aislacionismo y el proteccionismo, sino por la necesidad de la defensa frente al virus. ¿Cómo entonces, don Constantino, qué significan estas actuales tendencias geopolíticas para Costa Rica? ¿Cómo se está posicionando nuestro país en este tema? Bueno, ahí nosotros tenemos un tema crucial, que es la relación con los Estados Unidos, tanto a nivel político como a nivel comercial, y fundamentalmente a nivel comercial. ¿Qué significa eso a nivel comercial? Que exportamos el 43% o más de nuestras exportaciones a ese país. Esa economía, si se deprime, nos arrastra en la depresión. Luego Estados Unidos ha cerrado sus fronteras y nosotros las hemos cerrado. Básicamente, aparte de las exportaciones, el golpe más grande es el golpe del turismo, porque, bueno, la mitad del turismo que recibía este país, 3 millones y algo de turistas, venían de los Estados Unidos, otra parte del Canadá y el resto de Europa. Bueno, las aerolíneas they were grounded, como se dice en inglés, se pararon, y los turistas no van a viajar. Pienso yo que en los próximos 2 años y medio,
y no volveremos a tener ese flujo de turistas norteamericanos y canadienses, y el impacto es muy importante. Luego, desde el punto de vista político, yo creo que las relaciones no pasaban por ningún tipo de particular relación política, porque los Estados Unidos estaban sumidos en su aislamiento antes de la cuestión, en temas grandes, las guerras, la relación con China, la confrontación con Rusia, y nosotros lo que tenemos que buscar en ese contexto es un ambiente favorable para nuestras exportaciones y crearle un ambiente favorable a los turistas. Los turistas se acabaron y por mucho rato. ¿Cómo conciliar precisamente, don Constantino, esas medidas, la necesidad de esas medidas antes citadas con los efectos por ellas producidas en los órdenes económico y social de las sociedades que han ido implementando poco a poco cada una de estas medidas a su forma y a su manera, porque cada país pues funcionará de forma diferente? Claro, y además el virus se comporta de diversa manera de acuerdo a la densidad demográfica, a ciertas características genéticas de las poblaciones, dicen algunos. Costa Rica, ¿qué es lo que ha hecho? Hay gente que se queja de que el control ha sido muy duro, ¿no? Tendrían que haber ido a Italia o España para que vieran lo que es realmente un cierre total, o a Nueva York. Aquí en Costa Rica, la ventaja de todo esto fue que las medidas se adoptaron antes de que hubiese un primer caso. Yo me recuerdo que ya yo me estaba lavando las manos antes de que hubiese un primer caso, y ya yo estaba consiguiendo las mascarillas porque sabía por dónde iba la cosa. Yo creo que el gobierno ha actuado bien, particularmente fue una suerte que el ministro de Salud Pública fuera un epidemiólogo y que ya había tenido experiencia con alguna de las emergencias sanitarias anteriores. Entonces no entramos en un cierre total. El cierre ha sido un cierre, yo diría, relativamente light. El peso vino del cierre del turismo, del cierre de los bares, que no había más remedio, y de los restaurantes. Los chinos lo han comprobado con experimentos muy claros, que donde más se transmite es en los restaurantes, y sobre todo en los restaurantes con aire acondicionado, ¿verdad? Y entonces yo creo que Costa Rica se anticipó, y además Costa Rica tenía otro capital en esto, y era el desarrollo de un sistema de salud bueno, y los países que se anticiparon, que no entraron tarde a hacer los cierres sanitarios, han sido países que han tenido éxito, y sobre todo con sistemas de salud robustos. Vea usted el caso de Alemania, con un gran porcentaje de infecciones, y la tasa de mortalidad es muy baja. Otros países igualmente desarrollados económicamente, con tasas, el que recuerdo ahora, por ejemplo, es el caso sueco, que los suecos no quisieron cerrar, y bueno, tienen una tasa de mortalidad del 12.6%. Costa Rica tiene una tasa de mortalidad del 1 y pico por ciento. Por ahí anda Nueva Zelanda. Yo creo que lo pequeño del país también ayuda, y lo bueno de su sistema de salud y de sus médicos. Y yo creo que en ese sentido Costa Rica ha ido caminando por la buena ruta. Una de las claves, sin duda alguna, ha sido el sistema de salud, don Constantino. Acá en el chat ya tenemos algunos mensajes. Antonio Mora consulta, ahora que estamos hablando del tema de las fronteras. ¿Cree que esa será la primera pregunta a nivel político comercial? ¿Qué hacer con las fronteras cerradas? Pregunta Antonio Mora. Bueno, mire, yo creo que se ha estado haciendo lo correcto. Es decir, y eso es una afirmación de la soberanía estatal costarricense. Nosotros no podemos dejar que el informe del ministro de hace unos días era que había 46 transportistas infectados. Deje circular esos 46 transportistas infectados por el país, y tendríamos unas tasas de infección enorme. El tema está en cómo resolverlo. Bueno, ya hubo una primera respuesta que funcionó en el caso de Panamá.
aceptaron los convoys, aceptaron descargar en determinados lugares. El problema se agudiza con respecto al caso nicaragüense. Y bueno, ahí el tema está en que la dirigencia política nicaragüense actuó de mala manera desde el punto de vista epidemiológico y actuó de mala manera desde el punto de vista político, en el sentido de que primero cierran las fronteras del gobierno y después las cierran los transportistas, pero el transportista que habla ayer y hoy en los medios de comunicación de Costa Rica es uno de los principales personajes cercanos al gobierno encargado de la represión de abril del 2018 en aspectos importantes. Y entonces habla de manera agresiva con Costa Rica, transformando un problema de salud pública en un problema político que no tiene por qué ser un problema político. Ahora, ¿qué hacer? El gobierno de Costa Rica lo ha hecho bien, diseñó un plan, puso una mujer serena y tranquila a negociar. La señora Dialá Jiménez llegó a acuerdos con los transportistas panameños, probablemente con el gobierno panameño, ya un poco, y va a ir con el ministro a la frontera norte, pero yo creo que ya llegó el momento en que la negociación política tiene que ser importante, donde cumplirá ya un papel el ministro de Relaciones Exteriores, porque ya dejó de ser un tema meramente comercial y se ha transformado en un tema político. Y hoy lo mencionaron precisamente en medios de televisión, medios nacionales, que esto se ha convertido en un problema político, y así se ha visto con las recientes declaraciones. Don Constantino, precisamente hablando de geopolítica, usted publica un artículo y usted señala una frase que quiero recalcar. Un virus inesperado demostró en efecto no necesitar pasaporte para transitar, convirtiéndose en gran globalizador. Y con eso quiero introducir la siguiente pregunta, que si ha sido, por ejemplo, la actual crisis una prueba para calibrar la calidad, profundidad y capacidad real del modelo de globalización impulsado desde finales del siglo anterior. Bueno, mire, yo creo que era un modelo que venía renqueando. ¿Qué quiero decir renqueando? Bueno, que los primeros que se muestran insatisfechos con la globalización son los Estados Unidos, porque el señor Trump le achaca durante la campaña electoral a la globalización el hecho de que se exportaran los empleos de Estados Unidos hacia China y hacia otros países, y que las cadenas de producción se hicieran y de distribución se hicieran tan globales que crearan dependencia de los Estados Unidos de esas cadenas. Y el ejemplo más claro que se ha puesto es el de las medicinas. Bueno, la investigación, y ahora lo hablaba hace poco con mis alumnos en clase, la investigación y el desarrollo se hace en los Estados Unidos. Los ensayos clínicos se hacen fuera de los Estados Unidos. Finalizados los ensayos clínicos, esas cosas son aprobadas por el FDA en los Estados Unidos, Food and Drug Administration. Luego son enviados a China, donde los chinos fabrican el ingrediente farmacéutico básico. Luego van a la India, donde se hace el llenado de las píldoras, para pongámoslo así. Y luego van a Alemania, donde se hace el empaque, y vuelven a los Estados Unidos. Y entonces en los Estados Unidos la gente dice, bueno, es que no nos podemos pelear con China porque nos cortarían los chinos las medicinas. Lo que hay que hacer ahora es el decoupling. Y el decoupling no es otra cosa que desglobalizar, porque es dejar de enviar esos procesos al extranjero y reintegrar a los Estados Unidos o a países más cercanos de los Estados Unidos y más amigos desde la perspectiva de los republicanos en los Estados Unidos y también de los demócratas, que también tienen su fricción con China. Entonces, esto lo que va a hacer es que yo el panorama geopolítico que veo es no tanto de globalización, sino de archipelagización de la vida internacional. Muchos de estos procesos no se van a llevar enteramente a los Estados Unidos porque resultan caros allá.
cortarlos enteramente y llevarse los Estados Unidos iría en detrimento del consumidor norteamericano, pero yo creo que se va a tratar de fabricar mucho de eso en otros lugares. Por ejemplo, la Unión Europea también es sensible a ese tema en su relación con China, porque, bueno, la interdependencia ha sido grande en muchos de los procesos productivos con China. Y ya eso se venía dando. Y el virus lo que hace es hacerlo patente, acelerarlo y agudizar la contradicción. Acelerar estos procesos. Vemos como ganadores y perdedores en este panorama geopolítico, don Constantino. Bueno, mire, yo soy un poco reacio a ver la realidad en perdedores y ganadores, porque es verla en blanco y negro. A mí me parece que hay que verla en matices, hay que matizarlo enteramente. China es perdedor, pero también es ganador. ¿Por qué? Es perdedor si se toma en cuenta de que hubo algún retraso en la identificación del virus y en la toma de las medidas. Pero es ganador en la medida en que después reacciona rápidamente, controlan el brote y instauran lo que se ha llamado la diplomacia de las mascarillas. Después de que estalle en su país, empiezan a repartir mascarillas por todo el mundo. Entonces, inclusive a países europeos. Luego, los Estados Unidos, el otro gran actor internacional. Bueno, el país más poderoso del mundo es el país con más infectados, es el país donde su sistema de salud no reacciona adecuadamente por el hecho de estar enteramente, prácticamente privatizado, y entonces no pueden tener una respuesta de salud pública coherente y centralizada frente al virus, y además con tasas de mortalidad importantes, no devastadoras, pero 100.000 muertos desde marzo. El desprestigio político de su presidente de querer ignorar una cosa que equiparó a un resfriadillo y de pronto resulta que es una neumonía que mata 100.000 personas, creo que eso le disminuye lo que el científico político norteamericano Joseph Nye llamaba el soft power. Bueno, el país que era la guía, el faro, de pronto resulta que ante una situación de estas tiene un fracaso significativo. Esos 100.000 muertos son un fracaso significativo. Ahora, ¿es perdedor absoluto? No. Vea usted que las bolsas se reactivan, que los Estados Unidos siguen siendo la primera potencia militar del mundo, que probablemente, dicen los economistas, van a tener un rebote, un rebound en el segundo trimestre. Ojalá, porque nos jala a nosotros tan dependientes que somos de esa economía. Pero no hay perdedores absolutos ni ganadores absolutos. Por ejemplo, vea usted todos los países del sur de Europa, Italia, España, la misma Francia, o un país como Gran Bretaña con 32.000 muertos aproximadamente. En ese sentido, son perdedores, pero logran controlar la pandemia. No hay ganadores absolutos ni vencedores absolutos de esto. Lo que sí hay es, como usted lo decía al inicio, una reestructuración de las relaciones internacionales, una transformación de la política internacional que nos va a acompañar por mucho rato. Acá continúo leyendo los comentarios. Don Constantino, Francisco Javier, brillante invitado para estos temas del futuro. Mario Orozco, buen tema. José Mesén, excelente invitado. Eugenia Iglesias, saludos a don Constantino. Saludos. También Nivaria Pereira, buenas tardes, ya estoy por acá en mi casa, preferiblemente, lógicamente, dice. Laura Ramírez, un excelente invitado, muy objetivo. El Instituto Panameño de Estudios Cívicos, Fundación IPEC, saludos desde Panamá. Javi Calvo señala un comentario, ¿será el fin de la era de la globalización y el retorno del proteccionismo, del regreso de los puestos de trabajo y fábricas hacia Estados Unidos? Comentario que él realiza.
Antonio Mora, repatriación de inversiones y capitales. Jay Rosabal comenta, y con suerte mano de obra para Centroamérica de empresas que salen de China. Y bueno, ahí continúan haciendo varios comentarios que más adelante vamos a ir leyendo. Continuando con las preguntas, don Constantino, a pesar de ser esta crisis de alcance global, ¿usted considera que sigue pesando más como el Estado-nación en esta presente coyuntura? Bueno, yo creo que el Estado-nación nunca ha dejado de pesar. Hay fuerzas transnacionales que se han manifestado en la vida internacional, pero ante esta pandemia, el Estado-nación se fortaleció. Las funciones del Estado-nación se fortalecen. ¿Quién cierra una frontera? El Estado-nación. Es decir, no la cierra el sector privado ni la cierra una ONG, las tiene que cerrar el Estado-Nación. Y el Estado-Nación, como fue definido originalmente en el Tratado de Westfalia, que acabó en 1648 con la Guerra de los 30 años. Es decir, es un poder organizado de la colectividad que ejerce la soberanía sobre un territorio X. Inclusive en la época gruesa de la globalización se había venido debilitando porque, bueno, cuando usted oprime en Shanghái un botoncito y transmite 40 millones de dólares a una cuenta en España, bueno, ¿qué sabe de eso el Estado? ¿No? Cuando yo, mire, hoy en la mañana me tocó uno de mis ex asistentes en Casa Presidencial. Ahora es el embajador de Costa Rica en Singapur, un historiador brillante, Víctor Rojas. Bueno, Víctor Rojas me escribe, yo estoy preparando mi clase esta tarde y me escribe saludándome y hablamos de lo mismo que estamos hablando usted y yo. La comunicación es instantánea. ¿Cuánto tardó en llegar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 a Londres? Un mes. ¿Cuánto tardaban las comunicaciones por telégrafo? 10 horas en 1800 y algo. Es decir, y son comunicaciones, la del telégrafo, la del email, la del teléfono, que es la que viene después, que no pasan salvo algunos países que crean barreras, pero que no pasan por ningún control gubernamental. Es decir, yo le escribo, yo me whatsappeo con Víctor Rojas en Singapur, a la par del estrecho de Malaca, en el otro lado del mundo. Cuando estábamos hablando esta mañana, eran las 11:10 en Singapur y eran las 8 y algo en San José. Es maravilloso, esa parte de la globalización no va a desaparecer, la interdependencia no va a aparecer. Lo que salen son las limitaciones de la globalización en muchas cosas, como en salud pública, cambio climático. Hay necesidad de una gobernanza global que pasa por el multilateralismo, como lo señalaba doña Evelyn anteriormente. Eso no se va a desaparecer, pero porque la interdependencia no desaparece. Desglobalizar totalmente no va a ocurrir. No nos podemos aislar y refugiar en nichos. Pero obviamente esto nos hace darnos cuenta de que esa fe absoluta en los flujos irrestrictos, sin gobernanza, pues tiene que encontrar algún límite, y el límite es político y democrático. Y más adelante precisamente nos vamos a referir al multilateralismo. Aunado al comentario que usted decía, acá Danilo González, un cordial saludo para Tino desde Shanghái. Ahora que usted lo mencionaba, un agradecimiento para la CAS y, bueno, Lady por la moderación, por una actividad como esta y el tratamiento de un tema tan importante. Quisiera conocer cuál es la opinión de Constantino sobre las perspectivas para un país como Costa Rica, que ha apostado fuertemente al libre comercio en un contexto como el actual. Bueno, mire, yo creo que Costa Rica no puede dar marcha atrás en eso y encerrarse detrás de unas paredes. Todavía Trump puede argumentar algo en ese sentido porque es un mercado de 330 millones de habitantes. Costa Rica tiene una economía abierta
desde la época del café. Entonces, yo creo que nosotros no podemos ir contra eso, pero sí habrá que buscar algunos sustitutos y desarrollar algunas actividades económicas sobre las cuales nosotros podríamos tener alguna ventaja en este momento. Me refiero a un tema, la producción de equipos médicos, donde Costa Rica tiene un clúster con cerca de 30,000 empleos, donde hemos estado fabricando equipos médicos. ¿Por qué no pensar que podemos fabricar algunas de las cosas que ya no se van a fabricar en China, que podrían ser fabricadas acá? No todas, ¿ah? Pero Costa Rica ha demostrado también con esta crisis de que sus universidades tienen un nivel científico avanzado. Fíjese toda la modelización que se hizo de la probable evolución de la pandemia en Costa Rica, y yo no sabía que existía en la Universidad de Costa Rica un instituto para el estudio de matemática pura y aplicada. Es decir, sin ciencia no hay progreso, y por más que seamos chiquiticos, bueno, pues resulta que en el TEC lanzaron un satélite. En el TEC hay una máquina que genera plasma y puede darle electricidad a unas ciudades de 50,000 habitantes. Yo creo que nosotros tenemos que fortalecer la investigación científica, tenemos que entrar en alianzas público-privadas con empresas como las que fabrican en los clústeres de equipos médicos. Allí hay una oportunidad, la oportunidad que hemos tenido siempre, que hemos apostado al conocimiento, hemos apostado a la salud y le hemos apostado a la paz. Refugiarse exclusivamente y pensar de que vamos a ser capaces de producirlo todo, bueno, de ahí es condenarnos al fracaso, porque estas pequeñas computadoras con que yo estoy hablando con usted ahora, bueno, ya las pilas de litio en Costa Rica no hay litio, y el litio y las tierras raras están en Bolivia y en China, y habrá que seguir comprando eso ahí y fabricando muchas cosas fuera e importándolas y pagando con el fruto de otras exportaciones, ¿verdad? Pero el golpe grave del turismo creo que es un golpe que habrá que aguantarlo y ver cómo lo superamos y como lo han estado haciendo muchos, sustituirlo con el turismo interno. Yo estaba leyendo en el periódico Le Monde de París un día de estos, de cómo el gobierno francés, en vez de dar subsidios directos a mucha gente, lo que está es repartiéndole bonos para que hagan las vacaciones en Francia ahora en el verano, y que pague con esos bonos sus vacaciones, en vez de ir a pagarlos a Grecia o España. Eso es una buena solución. Es decir, la clase media necesita descanso, los trabajadores necesitan descanso, estimular el turismo interno puede ser una buena, y por esa vía, donde se le da al hotelero el bono y cobra su bono. Hay muchas cosas que inventar, y las crisis nos abren oportunidades de creatividad. Y creo el ICT ya lo está, bueno, presentó una propuesta precisamente para que el turismo sea como, a partir de esta pandemia, presentar propuestas para el turismo más nacional entre las mismas personas que son costarricenses. Partiendo del tema del multilateralismo, don Constantino, Costa Rica forma parte de la Alianza para el Multilateralismo. En la reciente declaración de dicha alianza, el pasado 26 de abril, firmada por Costa Rica, se llama de alguna u otra forma a más y mejor cooperación internacional y solidaridad. ¿Cómo evalúa usted esta cooperación a nivel centroamericano, y dónde consideraría usted que hay potencial para como una más estrecha cooperación enfrentando los impactos de esta crisis? Bueno, mire, el sistema de salud costarricense ha demostrado ser eficiente. Ha manejado la crisis hasta ahora bien. Yo creo que ya los médicos, infectólogos, los epidemiólogos han aprendido bastante de esto. Tenemos gente de primer mundo en ese terreno. Y bueno, el primero que se me viene a la mente es el ministro de Salud. Pero tenemos infectólogos buenísimos, intensivistas buenísimos. Las universidades empezaron a fabricar
respiradores artificiales. Todo ese conocimiento, esos resultados, esos productos podrían ser transmitidos a nuestros hermanos centroamericanos, replicados en las circunstancias de ellos. Eso es una práctica de multilateralismo desde el punto de vista de la cooperación. Y el presidente de Costa Rica fue muy claro en su discurso del 1 de mayo, donde le dio la adhesión clara al multilateralismo. Y Costa Rica en otros foros ha apoyado muchas creo que son 5 de las iniciativas, de las 11 iniciativas que proclamaba la Alianza por el Multilateralismo de Francia y Alemania, que lleva a la vanguardia en buscar una gobernanza global a través de buscar soluciones entre todos los países y no encerrarse cada uno en su propio nicho. Y era precisamente lo que mencionaba doña Evelyn al principio, en el discurso que brindaba la canciller alemana Angela Merkel, en donde ella llamaba ese demostrar la solidaridad entre los diferentes estados, don Constantino. Tenemos otra pregunta acá de don Mario Artavia Molina. Dice, don Constantino, ¿cuál es el papel de los gobiernos subnacionales en el sistema internacional post-COVID-19? ¿Considera que los procesos de descentralización se van a acelerar? Bueno, mire, los gobiernos subnacionales probablemente lo que está aludiendo es a lo que tenemos en el caso de España con Cataluña y con País Vasco. Bueno, nosotros no tenemos gobiernos subnacionales de esa dimensión y de esa categoría. Tenemos municipalidades, las municipalidades se han integrado a eso. Yo no creo que se vayan a acelerar. Yo creo que, por ejemplo, en España, un poco el COVID lo que le puso fue una pausa larga al independentismo en Cataluña. Y el Partido Nacionalista Vasco ha estado apoyando las declaraciones de alarma que ha solicitado el presidente Sánchez. Yo no he visto en Europa llamados a el nacionalismo, inclusive en Italia, donde se manifestó esto en algún momento con la Liga Norte, etcétera. Lo que ha habido es una subida enorme de la aprobación al primer ministro Giuseppe Conte del 11%, igual que subió la cancillera Merkel, que subió 10 u 11 puntos. Cuando los americanos tienen una expresión que a mí me gusta mucho porque dice mucho, dice, cuando uno está frente al peligro, you round around the flag, ¿verdad? Todo el mundo se agrupa alrededor de la bandera. ¿Y por qué? Porque el miedo lo que inspira o provoca es el deseo o la búsqueda de la protección. ¿Ah? Y entonces, ¿quién puede suministrar protección? ¿El gobierno subnacional? No, es el gobierno central dentro del marco del Estado Nacional tradicional. Que esas diferencias puedan surgir en el futuro, seguirán surgiendo, porque mire, había una frase formidable que utilizó Sigmund Freud con respecto a los Balcanes. Yo creo que fue en ese contexto y decía que es el narcisismo de las pequeñas diferencias. Siempre vamos a amar nuestra pequeña diferencia. Llámese arroz y frijoles húmedo como en Costa Rica versus arroz y frijoles gallo pinto seco como en Nicaragua, pero la gente de alguna manera para afirmar su identidad construye sus identidades en torno a cosas muy pequeñas y se ama en esas cosas muy pequeñas. Las diferencias étnicas, identitarias seguirán existiendo, pero en este momento hay un enemigo que borra de el tablero esas pequeñas diferencias y ese enemigo es el virus del COVID-19. Don Constantino, acá continúan las preguntas. Menciona Eugenia Iglesias, ¿cree que los ODS tomarán mayor relevancia en el futuro? ¿Los qué? Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Pues mire, yo creo que sí. Lo que pasa es que en este momento la cuestión estamos todavía en responder a la emergencia. Los objetivos de desarrollo sostenible son objetivos de largo plazo y en estos momentos todavía nosotros no tenemos claro cuándo se va a acabar la emergencia, porque no sabemos, bueno, cuándo se va a descubrir la vacuna, los medicamentos, si el virus va a provocar segundas olas o terceras olas y cuándo va a acabar la pandemia. Entonces, los esfuerzos están más bien centrados en responder a lo inmediato que en plantearse los objetivos de largo plazo en el futuro, cosa con las que yo estoy de acuerdo, pero que en este momento yo no pienso que esa sea la agenda internacional predominante. Don Constantino, en esta coyuntura actual de la crisis, ¿usted cree que es un escenario propicio para un reacomodo de fuerzas a escala planetaria? Bueno, yo no sé si propicio, pero sí fácticamente se van a ir acomodando algunas fuerzas. Pero depende también de cómo salga cada uno de esta travesía, de esta dolorosa travesía. Mire, Rusia, que había estado un poco en negación del tema, de pronto se ve que está en tercer o cuarto lugar en el número de infectados con baja mortalidad, es cierto, pero que tiene que hacerle frente a un problema grueso y en momentos en que los precios del petróleo no la favorecen particularmente para dedicar mucho dinero a el combate directo de la pandemia, aunque lo van a hacer. Además, un pueblo sufrido a lo largo de la historia que es duro para enfrentar las adversidades. Entonces, pero cómo salga Rusia, cómo salga el Reino Unido, cómo saldrán los Estados Unidos. Es decir, el panorama que yo veo en Estados Unidos es tremendo. Cómo salga China. Es decir, China puede salir de ahí promoviendo su primacía internacional. Creo que no. Y creo que tampoco lo quiere. Probablemente lo que saldrá China es de ese contexto reafirmando una cierta hegemonía regional, pero son conscientes los chinos que no tienen todavía el poder económico ni tienen el poder militar para aspirar a la hegemonía global. ¿Cómo saldrá Alemania? Pareciera que va a salir bien, ¿ah? Porque ha enfrentado bien la epidemia, está yendo adelante con sus controles. Hace unos meses nadie daba nada electoralmente por la señora Merkel y de pronto pegó esa subida enorme. Y bueno, pero también, fíjese usted, Alemania exporta mucho a China. De alguna manera, el desarrollo y la vitalidad de la economía china propulsan a Alemania. ¿Qué va a pasar con el G5 chino en Europa, inclusive en el Reino Unido? ¿Qué va a pasar en la relación transatlántica con los Estados Unidos, que ha sido una relación difícil de los países europeos? ¿Qué va a pasar en Europa, donde hay diferencias entre el sur y el norte y donde hay diferencias entre el oeste y el este, donde, por ejemplo, el carácter, aunque esto aparentemente ha disminuido en días recientes, pero entre el carácter autoritario de los regímenes polaco y húngaro y el carácter liberal de las democracias europeas occidentales. Entonces, eso interactúa con la pandemia, pero ya traía una propia fuerza en sí. Entonces, genera cosas diferentes. Y de hecho, anotando a lo que usted menciona, el pasado 16 de abril la BBC saca un artículo en donde dice coronavirus, 7 mujeres que están al frente de algunos de los países que mejor están gestionando la pandemia, y mencionan precisamente lo que usted señala, don Constantino, respecto a Angela Merkel. De hecho, indica acá
Su gestión frente a esta crisis sanitaria ha reforzado la imagen de Merkel e incluso la ha posicionado en lo más alto del ranking mundial en la lucha contra el COVID-19, que es algo de lo que usted mencionaba. Don Constantino, tenemos otro comentario. Supondría que una alumna suya, porque pone profesor, es Nivaria Pereira. Profesor, Sí, hoy se han fortalecido... fue mi alumna, sí. Sí, sí. Profesor, hoy se han fortalecido instituciones y carteras, y ni qué decir de las empresas que nos mantienen comunicados al instante. ¿Qué destino tendrán las que hoy ni pinchan ni cortan en un nuevo acomodo? ¿Cómo afectará el futuro político local? Ahí no sé. Se lo tendría que preguntar a un economista, doña Nivaria. Y es que, mire, doña Nivaria es un caso extraordinario porque es adulta mayor, no va a decir cuánto más que yo, pero se metió a clases rodeada de chiquillos y desarrolló todo el semestre en el curso de Política Internacional con una brillantez fuera de serie. Pero yo no, es decir, habría que estudiar el tema de las empresas que ni pinchan ni cortan por sector, porque ahí depende del sector de que estemos hablando y de qué es lo que hace grandes empresas y pequeñas empresas. Y yo creo que a la larga, mire, cómo empezaron la gente de Apple en un garaje, ¿eh? Y probablemente las crisis excepcionales lo que crean es la oportunidad para soluciones creativas de carácter excepcional. Veremos salir gente de la nada. Creo que, bueno, fue Gates el que empezó de la nada, ¿verdad? Y entonces yo creo que esto, por ejemplo, los dueños de Zoom, que no eran de los grandes grandotes, bueno, deben estar con los bolsillos forrados de plata en este momento. Y todo, vea que ya Facebook inventó las salas y que Google está inventando el meeting room. Entonces, ahí va a haber oportunidades de negocios nuevas. La industria médica también recibirá un empuje. Por ejemplo, pensemos en algo interesante. El Instituto Clodomiro Picado creando suero convaleciente, si la logran pegar ahí como la pegó en su momento don Clorito Picado, descubriendo la penicilina, cosa que no se le ha reconocido mundialmente porque se la atribuyeron al inglés Fleming, pero descubrieran algo importante ahí. Qué interesante una inyección de capital privado a la Universidad de Costa Rica para la producción, que ya lo hacen con el suero de serpientes solitos, para la producción de un suero que previniera esta enfermedad. Habrá oportunidades y oportunidades grandes. Lo que pasa es que todavía estamos temprano en el desarrollo de la pandemia para poder asumir algo en ese sentido. Creo que le ponemos un 100 a Nivaria y entonces tenemos pendiente la respuesta, don Constantino. Parte de la respuesta. Sí, sí. Excelente. Otra de las preguntas acá que tenemos, Estados Unidos siempre ha tenido no solo un poder político, sino también un poder normativo blando, por ejemplo, por las películas de Hollywood, que marcó a la cultura y mentalidad en muchos países. Si gana influencia China en el orden global, ¿qué significaría esto teniendo en cuenta que el sistema chino es muy diferente a un sistema democrático? Entonces, a un sistema democrático estadounidense, ¿qué influencia podría tener en los países democráticos? Bueno, mire, yo creo que uno no puede comparar el soft power, el sistema, el poder liviano de los Estados Unidos con el poder chino. ¿Por qué? Porque son diferencias culturales significativas, empezando la lengua, la extensión del mandarín, empezando por la escritura. Mire, yo cuando empecé a estudiar esta cosa de las relaciones internacionales entre Estados Unidos y China, me metí a clases de chino aquí en el Instituto Confucio. Bueno, me tuve que salir temprano porque los chiquillos eran mucho más artistas que yo para escuchar los sonidos de un idioma tonal. Yo no sabía que era un idioma de tonos y ya estos oíditos ya en ese momento reclamaban una ayuda auditiva que después me la conseguí, pero
ya yo me sacaba las peores notas porque obviamente estaba en desventaja desde ese punto de vista. Pero en general hay que acostumbrarse a una cultura radicalmente diferente, a valores muy diferentes. El poder el liviano chino es importante, yo diría hoy día en el terreno de la inteligencia artificial, el arte chino es una belleza. Recordemos que la inauguración de China en la escena internacional desde el punto de vista soft vino en los Juegos Olímpicos del 2008 con aquella presentación extraordinaria que hicieron en la inauguración, los bailes, el arte, la poesía china. Es decir, China es un país que tiene mucho que ofrecer y desde el punto de vista cultural, pero la fábrica de sueños del planeta todavía está en Hollywood y ha migrado hacia Netflix, ¿verdad? Y los chinos no tienen nada parecido en ese sentido. Y después, Señala Javi Carbo, para incluirle ahí en este comentario a don Constantino, el dueño de Zoom es un ingeniero chino que hoy tiene una fortuna de $400 millones según Forbes y 200 millones de personas se conectan diariamente, como para sumar a ese comentario. ahí está. Ahí está, pero es temprano, ¿verdad? Como para decir que el poder de Hollywood y el poder de Netflix va a ser sustituido por el soft power chino. Mire, yo no hay cosa que aprecie más que la poesía china, ¿ah? O los haikus japoneses. Soy un entusiasta de eso. Pero bueno, eso soy yo, que soy un universitario, que tengo alguna influencia familiar que me llevó a que me gustara la poesía a través de mi padre. Pero las generaciones nuevas están en esta cuestión del Zoom, del teléfono inteligente. Yo iba a hacer un viaje a China el año pasado, no lo pude hacer por una enfermedad, pero bueno, los muchachos de la embajada china, acá que me habían invitado, me pasaron como una semana enseñándome cómo utilizar el teléfono inteligente en China. Dice, no lleve mucho dinero en efectivo, tiene que bajar esta aplicación y la otra, y bajamos todas las aplicaciones y ya yo iba preparado que conectaba mi tarjeta, yo pagaba todo con el teléfono. O sea, ahí hay un progreso extraordinario que tienen los chinos en ese terreno, pero no es inmediato, no es inmediato y bueno. Ha sido un proceso. Sí, y además la cultura occidental no puede ser reducida a la cultura estadounidense. ¿Ah? Eso es otro tema importante. Mire, yo me eduqué en Francia y soy un amante de la pintura y del cine francés. ¿Ah? Y de música francesa. Tengo un bache de música norteamericana como de 5 años en mi cabeza, porque ya durante 5 años oí música francesa y esa es la que me gusta. Hoy día, bueno, pues me he reciclado y descubrí a Joaquín Sabina, pero el tema está en que no podemos contraponer a Occidente y Oriente de esa manera. Mire, yo tengo un amigo chino donde yo le hablaba a él de marxismo y le digo, mire, ustedes son muy nacionalistas, pero de ahí su partido es el Partido Comunista y el comunismo, ¿qué es? De acuerdo con Marx y Lenin, es el fruto de 3 cosas: la economía política inglesa, la filosofía clásica alemana de Hegel y las luchas del socialismo francés. De ahí ustedes importaron una ideología extraña a la cultura china. y es que el mundo no se puede circunscribir a parcelitas aisladas de cultura. Cada vez más nos vemos como el astronauta que ve la Tierra dándole la vuelta. Somos una sola nave, ¿verdad? Don Constantino, nos quedan 5 minutos, 6 minutos para finalizar y acá queremos también agradecer todos los comentarios que han hecho las personas acá mandándole saludos a don Constantino. Y bueno, para ir cerrando, una pregunta
que no sé si se puede responder porque todavía no hemos terminado esta pandemia y no sé si se va a terminar, como menciona usted, pero ¿cuán diferente podría ser el mundo post-COVID-19? Bueno, si siguen las cosas, como dicen los economistas, ceteris paribus, si siguen las cosas como está y no hay vacuna, bueno, de ahí, seguiremos lavándonos las manos con agua y jabón repetidamente. Yo seguiré yendo al supermercado con mascarilla y anteojos, lavando la rueda del carro con alcohol en gel, guardando las distancias sociales, refugiados en nuestras burbujas familiares con escasa interacción, a no ser por esta vía con nosotros. No es un mundo que me agrade mucho. Mire, eh, yo soy un baby boomer hijo de la calle. Un baby boomer hijo de la calle, y a mí me encanta la gente. Y créame que Ha me sido causa... difícil este distanciamiento. Muy, muy, muy difícil. No verle la cara a mis alumnos, por ejemplo, ir al supermercado y no tener discusión de fútbol con los empacadores que son todos amigos míos y decirles, abajo la liga, viva el Saprissa. Es decir, ese tipo de cosas hacen mucha falta. Me hacen falta mis alumnos. Es decir, acabo de dar clase de 2 a 3:30 y bueno, la mayoría pone su pantalla solo con el nombre. ¿Por qué? Bueno, porque se les va la recarga, ¿verdad? Entonces uno lo entiende, pero si alguien ha disfrutado de dar clases, ya tengo 47 años de hacer esto, soy yo. Y disfrutar a mis colegas, disfrutar las mesas redondas presenciales. Viviremos en ese mundo si esta cuestión lo encuentra, y es un mundo que lleva una dosis significativa de tristeza, al menos para mí. Por otra parte, es la lucha por la sobrevivencia y el gusto de estar vivos y de que estén vivos los que uno quiere. Pero dice Jane Rosabal, ¿qué no daría yo por un abrazo? Y Eugenia Iglesias, que está totalmente de acuerdo. sí, sí, claro, claro, si nos tenemos que abrazar y nos tenemos que besar. Es decir, eso es parte importante de nuestra condición de humanos, y bueno, lo estamos perdiendo, es duro. Aquí tenemos otra pregunta ya finalizando, don Constantino. Entonces, con lo que hemos hablado y el análisis que usted ha realizado, que acá también se lo agradecen, ha sido muy claro y ha explicado bastante bien lo que está ocurriendo. ¿Qué países entonces no debemos como perderles esa pista en esta reestructuración global que ya de por sí se está dando? Bueno, no nos podemos desvincular de Estados Unidos porque están allá a la vuelta, ¿verdad? Eso es muy claro. Hay que ver cómo nos vinculamos con los Estados Unidos y con los sectores más interesantes de ese país, y comprenderá usted cuáles son los que no me interesan, porque todo el mundo lo entiende. Pero no debemos perder nuestro nexo con Europa, jamás. Ni España, ni Alemania, ni el Reino Unido, ni Francia, menos para mí, u Holanda. Yo estuve en octubre en Holanda, qué país hermoso y qué gente hermosa. Y yo creo que debemos mantener una relación intensa con China. Va a ser, si no es ya la primera, la segunda economía del planeta, y además China está en la vanguardia en una serie de campos, y además tenemos una buena relación diplomática con la República Popular China. Es decir, Costa Rica tiene que apostar a una diversificación absoluta de sus relaciones exteriores. Creo que eso es crucial, y no podemos apuntarnos a guerras frías de ningún lado. Es decir, somos un país muy pequeño que no puede construirse enemigos, sino que debe buscar amigos a lo largo de toda la geografía del planeta. Y si quieren leer un poco más sobre estos términos de Guerra Fría y tensiones entre Estados Unidos y China, ahí les vamos a compartir el link del más reciente artículo que realizó don Constantino. Don Constantino, muchísimas gracias por su participación en esta 5ª edición de Políticas en Línea. Ha sido un gusto compartir con usted, así que esperamos seguir en próximas entrevistas conversando, y acá pues los comentarios
con su presentación han sido muy positivos. Y Nivaria Pereira dice muchas gracias por darnos un panorama claro y académico sobre esta pandemia. Coincidimos, me encantan las clases universitarias, pero no virtuales. Muchísimas gracias, don Constantino. Fue un gusto tenerlo por aquí. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a don Constantino Urcullo, él es director académico del Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo CIAPA, también es profesor y catedrático de la Universidad de Costa Rica y hoy nos acompañó en esta 5ª edición de Políticas en Línea. Les recordamos que la próxima semana vamos a estar con la 6ª edición de Políticas en Línea. En esta ocasión vamos a conversar con el doctor Alberto Trejos, quien es decano de INCAE Business School, y con él vamos a estar hablando un poco sobre las implicaciones económicas para Costa Rica. Recordarles que por motivo de agenda, don Alberto nos va a acompañar, pero el miércoles 3 de junio, no el jueves como tradicionalmente lo hemos venido desarrollando, sino que el miércoles 3 de junio vamos a estar conversando con don Alberto. Y de esta forma entonces finalizamos esta edición de Políticas en Línea. Muchísimas gracias a ustedes que nos siguieron. Recuerden que este video va a estar disponible inmediatamente en nuestro Facebook y también en nuestro canal de YouTube CAS Costa Rica. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.